Saludos cordiales, mis estimados amigos YouTube. Yo soy su amigo Jimmy Intriago y el día de hoy le traigo a compartir con ustedes un tema sobre el metodólogo del entrenamiento deportivo. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y compartir con este video con todos tus amigos. Bienvenidos. Sin más, visita www.jimmyintriago.com. Cualquier duda, inquietud o comentario, déjanos en jientrenamientototal@hotmail.com y estaremos gustosos de ayudarte. Muy bien, vamos a ver lo que dice el concepto acerca de lo que es el metodólogo del entrenamiento deportivo. Nos dice que es el profesional especializado en la ciencia de la teoría y metodología del entrenamiento como tal. Quiere decir que es una persona altamente profesionalizada, que es un perito en un determinado deporte en base a la teoría y metodología que conlleva la concreción del mismo, que asesora, orienta, supervisa y controla la evaluación de los trabajos de los directores técnicos. Entonces, una persona que está ampliamente capacitada en base a los ejes transversales de lo que es la actividad deportiva de una dirección o de un proceso como tal, en diferentes fases que esté trabajando, ya sea iniciación, formación o alto rendimiento. Además, acompaña todo lo que son los procesos de evaluación de los deportistas, tanto en los entrenamientos como en las competencias. En conclusión, mis estimados amigos, el metodólogo es la persona que ayuda, ojo a esto, ayuda al entrenador a cumplir con todos los procesos o con todos los objetivos que se plantee para con su deportista. Ojo, ayuda. El metodólogo es la base en donde se va a ayudar a construir todos los procesos para cumplir los objetivos planteados. Eso es un concepto desglosado de lo que se maneja como metodólogo del entrenamiento deportivo. Aquí tenemos los ejes transversales o los ejes fundamentales de lo que es la metodología o el eje transversal o el eje de función como tal del metodólogo. El metodólogo tiene como eje fundamental dos partes, dos balanzas, tanto al entrenador como al deportista, en donde al entrenador el metodólogo es que tiene que darle o ayudarle para concluir con su proceso, en este caso para que el entrenador pueda hacer que su deportista logre los objetivos o los resultados propuestos para con este. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el metodólogo va a ser la ayuda, el sustento, la base para el entrenador. Muchas veces podemos ver que el metodólogo es visto como un ente malvado dentro del proceso de entrenamiento deportivo. Es visto como el malo, el que nos evalúa a nosotros los entrenadores. Pero no es así. Eso es una muy mala conceptualización que se tiene del metodólogo. Y también es una muy mala predisposición normalmente cuando el metodólogo tiene con solamente a querer evaluar y castigar, cuando no es así. El metodólogo es la persona que te evalúa, sí, eso es verdad, pero evalúa en pos de capacitar y buscar mejores resultados o guiar en el camino correcto al entrenador conjuntamente para que puedan los dos alcanzar los objetivos planteados, mis estimados amigos. Bueno, acá vamos a ver cuáles son los componentes fundamentales que debe tener el metodólogo. Primero está con 4 ejes fundamentales. La parte científica. Un metodólogo tiene que ser una persona altamente capacitada en las ciencias del deporte. Tiene que ser una persona que sabe traspolar los conocimientos científicos hacia la cancha. Tiene que también tener un componente de docencia, porque muchos podemos tener mucho conocimiento, pero no sabemos traspolarlo o no sabemos llegar o transmitir los conocimientos que poseemos
hacia los entrenadores. Entonces eso es otro componente fundamental dentro de la carrera de metodología del entrenamiento deportivo. Otro componente que es muy importante es la empatía. Debemos tener una cierta empatía para con nuestros entrenadores y sobre todo con nuestros deportistas. Esto es una componente muy importante dentro del todo el proceso, ya que estamos nosotros tratando con seres humanos. Y por último, no menos importante, yo parecería que es uno de los más importantes, la experiencia. Pero no la experiencia como metodólogo, sino la experiencia como entrenador. Un metodólogo tiene que haber sido entrenador y dominar todos los componentes de la ejecución motriz y de la actividad deportiva que esté trabajando. Porque para mí no es factible que una persona que jamás en su vida haya sido un entrenador esté como metodólogo. No es una base sustancial para poderlo hacer. Sí, si bien y al cabo hoy en día eso se realiza, yo no estoy muy de acuerdo. No es un componente, la experiencia es algo fundamental, porque la parte científica dice unas cosas, pero cuando nosotros vamos a la realidad, cuando ya estamos en la cancha, hay diferentes factores. Hay factores que realmente, si tú no tienes la experiencia, normalmente se confrontan y no alcanzamos resultados. Es por ello que yo aconsejo y pienso que la experiencia es un factor fundamental. Nosotros, antes de ser metodólogos, debimos haber sido entrenadores de la disciplina deportiva que estemos trabajando. Para poder que la mezcla de todos estos componentes al final del día vamos a poder alcanzar todos los logros deportivos esperados, conjuntamente con el entrenador o el cuerpo técnico que nosotros estemos trabajando. Pero bueno, también hay funciones negativas dentro de los parámetros del metodólogo, ya que se ve al metodólogo más bien con unas funciones administrativas fuera del terreno o del campo de trabajo, del campo de acción, cuando nuestro campo de trabajo del metodólogo es fundamentalmente la actividad deportiva allí donde las papas queman, como se dice, ¿no? Dentro de la cancha. Es ahí donde debe estar el metodólogo, analizando, viendo y traspolando lo que está viendo en base a los objetivos planteados. Pero bueno, las funciones administrativas fundamentales, o las que son más cargas negativas, que muchas veces se orientan más a esa carga administrativa que a la carga de entrenabilidad como tiene que estar, Lo primero, todo lo que es administrativo. Todo lo que es el papeleo, los informes, la tramitología. Muchas veces al metodólogo se lo ve más como una secretaria o como un secretario que como lo que en realidad es, que es un perito del entrenamiento deportivo, que es una persona guía que va a ayudar a mejorar todos los procesos. Y eso es una carga administrativa realmente negativa para con el proceso del deportista. También venimos la evaluación, ¿no? Que sí, la evaluación es fundamental dentro de todos los procesos, pero vemos que es una evaluación administrativa. Cuando nosotros tenemos que evaluar planes de entrenamiento, por ejemplo, son planes de entrenamiento anuales que los realizamos al inicio del año, cuando nosotros no sabemos realmente qué factores podrán hacerse. Y normalmente el metodólogo evalúa un plan de entrenamiento al inicio del año, cuando no sabe realmente qué es lo que va a pasar al primer mes, al primer microciclo, al primer mesociclo. Entonces normalmente es una función netamente administrativa, que más se lo hace por burocracia que por construcción de funciones específicas del proceso de entrenabilidad que está llevando el deporte en sí. Y por último, horarios laborales muy inflexibles, ¿no? Al metodólogo más que todo está en funciones que cumple un horario, y muchas veces ese horario es inflexible con el proceso administrativo, con el proceso real de entrenabilidad que tiene que llevar más con sus deportistas. Esos son factores negativos que atacan
o desvalorizan las funciones deportivas reales, técnicas que tiene que hacer el metodólogo. Ojo, no estoy diciendo que todas estas sean mal. Sí, deberíamos hacer algunas, pero no todas. Un metodólogo tiene que enfocarse en pos de mejorar el desarrollo del proceso a cumplir los objetivos puestos para con el deportista. Eso es el objetivo fundamental de la razón de ser del metodólogo. Por ejemplo, acá tenemos un proceso de entrenamiento que normalmente no se ven, que son las partes entre el metodólogo y el entrenador, que es la función real que debe hacer: evaluar, capacitar, retroalimentar e implementar todos los procesos que él crea o se vea necesario en pos de ayudar al proceso de entrenabilidad que tiene el entrenador para con sus deportistas. Esto es fundamental. Y una vez que el metodólogo hace todo este proceso de entrenamiento entre metodólogo e entrenador, viene la parte entre entrenador y deportista, que es lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Que es la construcción, aplicación, realización de actividades para tener una performance o para tener una forma deportiva ideal dentro de una competencia. Esto es fundamental, ¿no? Que se aclare y que se sepa que tienes que evaluar. Sí, tenemos que evaluar las actividades ejecutadas y realizadas ¿por quién? Por el entrenador. Si nosotros detectamos que hay un déficit, hay un error, no es sancionar al entrenador, es capacitar en esos errores que nosotros estamos viendo o en esos fallos que el entrenador está teniendo, porque no es lo mismo estar dentro del terreno de juego que estar fuera pudiendo observar las actividades. Entonces es allí donde debemos capacitar en las fallas de nuestro entrenador, hacer una retroalimentación del proceso que el entrenador sí sabe y traspolarlo a lo que él netamente está pidiendo dentro de sus planes de entrenamiento. Y por último, implementar todos los medios y métodos a ejecutarse dentro de la evaluación. Y es una constante, ¿no? Siempre estamos en este proceso: evaluar, capacitar, retroalimentar e implementar para poder conseguir los objetivos planteados con nuestros deportistas. Y por último tenemos que hay que valorar el trabajo metodológico y el entrenador. La valoración es algo muy importante. Normalmente vemos que la carrera o la función de metodólogo la puede ocupar cualquiera. No la puede ocupar cualquiera realmente. Tiene que ser una persona, un perito que tenga todo lo que hemos hablado y mucho más, sino que por el sistema del video vamos a hacer un poco más corto. No tiene que manejar, tiene que saber ayudar a construir un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje para con nuestro entrenador y deportista. Eso tiene que ser claro, pero muchas veces esto es como simplemente porque debe poner o porque la ley del deporte de nuestro país lo diga o del país donde usted está. Ponemos a cualquier persona como metodólogo cuando muchas veces no saben ni siquiera del deporte como tal. Es por ello que normalmente los departamentos metodológicos no cumplen la función ideal y muchas veces los entrenadores tienen conocimiento mucho más elevado que lo que su propio metodólogo. Entonces, como un entrenador que tiene un mejor nivel y el metodólogo, ¿qué puede enseñarle? Es por ello que el metodólogo tiene que tener mucho mejor nivel de capacitación y de experiencia que su entrenador para que pueda ayudarlo. Es una lógica común y corriente que siempre se debe aplicar, pero no se aplica muchas veces por conformismo, muchas veces también por buscar la economía del personal de donde nosotros estamos trabajando. Y es allí lo que debemos cambiar para mejorar el post del desarrollo del deporte latinoamericano. Mis estimados amigos, ha sido un gusto, un placer. Espero que les haya gustado el video. Un abrazo a la distancia. No se olviden, compartan el video con sus amigos. Un gusto conmigo.